Bueno, voy a echar un poquito para atrás, porque en realidad aquí lo más importante es que ustedes entiendan la filosofía que hay detrás de este despeje de HT y HR, más que el detalle matemático, entre otras cosas porque tampoco es nada del otro mundo, sobre todo porque ya estudiamos el uso de la desigualdad de Schwartz. Entonces, la idea es que tenemos dos dispositivos que van a tratar de generar dos cosas, o complacer primero que el pulso a la salida tenga la forma de PR, uno de los tipos Nike que ya haya decidido escoger con el beta que yo quiera, y luego tratar de que el impacto del ruido sea mínimo. Y eso se hace maximizando la relación señal-ruido. Entonces, con eso en mano, nosotros escribimos la expresión de la señal de salida en frecuencia, la antitransformamos y la evaluamos en un tiempo específico, que es cuando cerramos el switch y tomamos la muestra de la señal para que el sistema de toma de decisiones haga su tarea. Y aquí debajo tenemos eh, la potencia AC del ruido, digo, en realidad es la total, pero aquí no hay potencia C porque el ruido filtrado o después del receptor sigue siendo, sigue teniendo media cero. Entonces, escribimos esas expresiones y sabemos que para maximizarlo podemos seguir esta plantilla que es basada en cálculo complejo y que me permite estudiar el comportamiento de dos funciones de frecuencia y ver un cierto operador, que por ejemplo aquí la integral de este producto es menor o igual que la integral de los productos de las funciones individuales al cuadrado, no todo. Y resulta que el igual, que es lo que estamos buscando, se logra cuando hay proporcionalidad entre B y W. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos esto y miramos esto. Vemos quién sería mi BDF, lo meto aquí arriba. Con mi BDF y con este W genérico lo igualo a esto y despejo mi WDF. ¿Ok? Y eso es lo que hicimos aquí. Aquí despejamos W, aquí despejamos B y ahora los tenemos que hacer proporcionales. ¿Ok? Y eso me da un cierto resultado. La cuestión es que yo todavía no he, si se quiere, no he forzado lo del pulso. Entonces aquí lo voy a forzar porque al ver HT por HC, yo sé que esto está relacionado con HR, desde aquí, desde aquí, desde aquí. HC, HT es P entre H, es decir, que eso me permite despejar HT al cuadrado y llego a este resultado. Este es HT al cuadrado y este es HR al cuadrado. Les comentaba que en la tarea de darle forma al pulso trabajan los dos, participan los dos, y en la tarea de eh, compensar el canal, ¿verdad? Por ejemplo, si el canal en un momento se convierte en algo que no es constante, sino que, por ejemplo, es lineal, entonces el filtro de transmisor va a tener que hacer como algo como el preénfasis en el de énfasis, que ustedes lo deben haber visto en algún lado. Entonces, eso es lo que hace la tarea, esa es la tarea del transmisor, esta es la tarea del receptor. Y digamos como para cerrar y acercarlo más a lo que se emplea en la práctica, porque les voy a aclarar, en estos tiempos, en todos los sistemas de telecomunicaciones hay filtro- eh, filtros y pulsos Nyquist que son hechos con filtros de simetría vestigial. Entonces, si escogemos un pulso, por ejemplo, eh, en una situación muy bonita, puntual, en donde el canal tenga un valor constante, el filtro estaría operando de esta manera. Tanto el transmisor como el receptor serían proporcionales, la magnitud de su respuesta en frecuencia, a la raíz del pulso. Pero al pulso lo hemos llamado coseno alzado, por eso a estos filtros se le llama raíz de coseno alzado, tal cual, raíz de coseno alzado. Esos son filtros que promueven, ¿verdad? Que el pulso a la salida sea sin ICI. ¿Ok? Aunque la ICI se haya medido en frecuencia, cuando uno antitransforma se da cuenta que eso se traduce en que en el tiempo no está molestando a los vecinos. ¿Ok? En este momento, entonces, a uno le sobresalta un poco la idea porque uno dice, wow, ya va un momentico. Ok, ya yo diseñé mi filtro.
el transmisor y el receptor. Pero este señor, que es el canal, yo no lo puedo cambiar. El canal es el canal. El canal, o, por ejemplo, aquí, y ya desde el punto de vista de visualización, no de transmisión de señales eléctricas, aquí los dos aeropuertos en Buenos Aires se paralizaron porque el canal era una niebla que no había forma de ver 50 centímetros. Entonces el canal cambia y efectivamente al cambiar eso se supone que uno tendría que cambiar el transmisor y el receptor, pero eso es absurdo, ¿no? Ustedes se imaginan que nadie pueda estar corriendo a cambiar el sistema de comunicaciones, el transmisor y el receptor, eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se determinan HT y HR, no está contento con lo que obtuvo, y después en el receptor se coloca algo que se llama un ecualizador. Fíjense, que yo recuerde en este momento, ustedes tendrían que haber oído hablar de un ecualizador, bueno, el clásico que todo el mundo conoce de música, ¿no? Que es por filtros que tienen ganancias distintas, etcétera, en las diferentes bandas. Eso es un ecualizador. Pero en comunicaciones hemos visto, o tendríamos que haber visto, un ecualizador que se usa cuando uno hace muestreo tope plano. O sea, cuando uno muestrea, cuando uno hace el desarrollo del teorema de Nyquist de muestreo, uno pone una señal de impulsos. Entonces, yo estoy pellizcando mi señal con deltas de Dirac. De inmediato alguien le dice, mira, no sueñes, yo no puedo fabricar un tren de deltas de Dirac. Bueno, tranquilo, tú lo puedes hacer con una señal periódica cualquiera, por ejemplo, un tren de pulsos. Perfecto. Pero en la práctica se usan por economía algo que son los sample and hold. Y eso hacen como una especie de deformación de la señal muestreada, ¿ok? De la zona banda base de la señal muestreada. Ustedes saben que el muestreo repite el espectro. Entonces resulta que para eso se usa un ecualizador. ¿Ok? El ecualizador también tiene una estructura parecida a esta y se usa para compensar eh, esa modificación de la respuesta, pues, de lo que está ocurriendo. Y ahora tenemos y hay otro. Bueno, ahorita no me acuerdo. Por los momentos me acordé de esos tres. Esto es un ecualizador que tiene la siguiente tarea. Primero está construido con shift register, es decir, flip-flop, vamos a poner ejemplo. Es decir, que esto está manejado por un reloj, esto está discretizado, ¿verdad? Cada de sus bits, en el caso de binario, y entonces lo que hay aquí, cuando haya clock, va a pasar para acá. Lo que hay aquí va a pasar para acá. ¿Ok? Entonces uno podría llamar, por ejemplo, a esta señal Pin, que es el pulso de entrada, de T, y esto sería Pin de T menos T sub S. Este sería Pin de T menos 2 T sub S. Esas etapas de registro, las salidas se toman desde incluso el pulso de entrada y se multiplican por unas constantes, ¿verdad? Diferentes, que su tarea es que cuando combinemos Pin de T multiplicado por C sub menos N, más Pin de T menos T sub S, multiplicado por más, eso me genera un pulso a la salida de lo más lindo, que es un pulso sin ICI. Es decir, lamentándolo mucho, el canal cambió y por más esfuerzo que hacen mi transmisor y mi receptor, este pulso tiene ICI. Entonces, vean, por ejemplo, que estoy parada en 0 y aquí el pulso está en máximo. Supongamos que digamos que T bit es 1. ¿Okay? Entonces aquí ahora estamos en 1 y miren que tiene un valor de menos 0.3. Y aquí en 2 están viendo un valor de menos 0.1. Uy, qué horrible. Ya se me choretó el pulso. Ya, ahora tiene ICI. Entonces, este señor tiene la tarea de ajustar eso. ¿Okay? Pero como todo circuito físico me produce un retardo. Fíjense que aquí, por ejemplo, este pulso estaba centrado en 0 y ahora aquí está centrado en 1. ¿Okay? Entonces, en general, las estructuras de registro se hace con un número par de registros. ¿Okay? Lo más chiquito sería n igual 1, que daría 2 registros, por ejemplo, este y este. Y eso implica 2n más 1 constantes. Por ejemplo, si hacemos un circuito que tenga 2 registros y 3 constantes, ¿verdad?
El retardo que generaría ese circuitito es la mitad, o sea, como son 2, uno se para aquí como en la mitad. Y eso daría un retardo de T sub bit, por ejemplo, o T sub S. Y en este caso, como N es 1, para que dé 2 registros, N vale 1, el retardo es de 1 T sub S. Por eso aquí habíamos hablado de que T sub bit o T sub S era 1, y entonces este pulso se desplazó a la derecha 1 segundo. ¿Ok? No puedo hacer más nada, no puedo hacer un circuito que no retarde, eso es imposible. Pero fíjense que yo logré que mis vecinos, ¿verdad? Laterales pasaran por cero. ¿Ok? Y fíjense que marco en azul también este. Es decir, yo voy a establecer un sistema de ecuaciones en donde, digamos, voy a buscar obligar a ciertos puntos que pasen o por máximo, este siempre hay que ponerlo, y algunos otros puntos por cero. Pero por supuesto, si pido mucho, necesito muchas constantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso particular que estamos estudiando, como ejemplo particular, que es 2 registros y 3 constantes, si tienes 3 constantes que ajustar, solo te puedes ajustar 3 puntos, nada más. Si, por ejemplo, suponte que tienes más registros, que siempre es un número par, ¿no? Por ejemplo, 4, vamos a pensar que como aquí hay puntico, imagínense que son estos 4. Entonces uno tiene siempre un número impar de constante, eso implica que este punto siempre se va a ecualizar. ¿Por qué? Porque si yo me obligo a poner esto en cero sin tocar este, puede ser que este voltaje baje y no me sirve. Yo quiero que el máximo siga siendo máximo. Entonces, al final, esto es adaptativo. O sea, así como se toman muestras en todos los sistemas de telecomunicaciones, se van tomando muestras del canal. Generalmente se envían lo que se llaman tonos pilotos. Por ejemplo, en cuarta y quinta generación se envían tonos pilotos para chequear el funcionamiento del canal y hacer las correcciones. Bueno, entonces aquí, conociendo, se manda un pulso de prueba y viendo lo que está pasando, se fijan estas constantes por un rato. Después se vuelve a tomar y se vuelven a ajustar. Entonces eso sería un ecualizador adaptativo. ¿Ok? Entonces, bueno, viene la parte matemática que no es relevante. Aquí están los pulsos en grande para que los vean mejor. Tenía muchos puntos de choretado y ahora quiero ajustarlos. Eso sí, lamentablemente tengo un retardo. Pero ahora los pulsos, por ejemplo, los que están exactamente al lado van a pasar por cero. ¿Ok? Esto, como yo conozco los valores del pulso de prueba, que sería Pin en 1, Pin en 2, Pin en 0, etcétera, etcétera, yo establezco un sistema de ecuaciones para despejar las constantes. Y como les dije, esto es adaptativo, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es que, por ejemplo, el pulso de salida en 0 lo igualo a 0. ¿Ok? El pulso de salida en 1 lo igualo a 1. Y el pulso de salida en 2 lo igualo a 0. Y por supuesto, las ecuaciones salen de la estructura electrónica, pues. Como les dije, esto es Pin de T menos T sub S, Pin de T menos 2 T sub S. Entonces, si yo evalúo en 0, esto se llama Pin de 0, Pin de menos T sub S, Pin de menos 2 T sub S. Si yo evalúo en 1 y así sucesivamente. O sea, lo que hago es ver la ecuación que rige esto y evaluarla en 3 puntos, porque tengo 3 constantes. Y de ahí despejo las constantes. Entonces tengo en este caso los valores de constante que funcionarían para este ejemplo particular. Cambió el canal otra vez y ahora esto se choretó también, pero de otra manera. Bueno, vuelvo a resolver este sistema de ecuaciones, vuelvo a obtener las constantes y espérese un ratico más, que la cosa le siga funcionando más o menos. Pero fíjense todo lo que se lucha para evitar la ISI, ¿no? O sea, la cosa es en serio. Es un problema importante que, como les dije, los pulsos Nyquist en todos los sistemas de telecomunicaciones, así como codificación de canal, que la vamos a ver este, justamente después de que terminemos este parcial. Entonces, esas son cosas que son ahora impelables. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de EASY, ¿verdad? Aunque esto va a ser, las preguntas van a ser de selección múltiple, pero más o menos tienen esta tónica, pues es decir, evalúan que usted sepa identificar la ISI,
ver si hay sí o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un caso de transmisión binaria polar en donde el pulso de salida, a la salida del receptor, después de haber pasado por el canal del receptor, es este. ¿Ok? Fíjense que aquí estoy poniendo todo en función de Tbit. 6 Tbit, 5 Tbit, 7 Tbit, 8 Tbit y 9 Tbit. Dense cuenta que del solo análisis de este pulso, uno se da cuenta que yo afectaría a mi anterior, no lo afectaría porque fíjate que estoy pasando por cero. ¿Afectaría a mi posterior? Sí. ¿Afectaría 2 bits? Sí, sí los afectaría. Y asimismo, como yo afectaría a 2 vecinos míos hacia adelante, 2 vecinos míos hacia adelante me afectarían a mí. Entonces, ese es el análisis simple del pulso. El ejercicio dice lo siguiente: en un momento determinado se transmiten 4 bits, 1101. Recuerden que es polar y esta es la forma correspondiente al 1. Entonces, la pregunta es, determine si cuando se detecte el 0 cometo error ante esta realidad. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno hace es darse cuenta de quiénes me afectan. Y aquí ya llegué a la conclusión, y aquí además lo puedo verificar, que si yo tengo, este soy yo, y ahora voy a trabajar con el azul, que es mi vecino inmediato. Fíjense que yo estoy en 6 bit y él está en 7 bit. Fíjense que él, ¿verdad? Está afectando de una determinada manera y después viene, por ejemplo, el pulso rojo, ¿verdad? Y a mí ya, fíjense, si me afecta este pulso cuando yo tomo decisiones, ya no me está afectando. Pero en este caso particular me interesa ver es la afectación justo sobre este. Entonces, ¿qué hago? Pinto vecinos de ese pulso. Entonces, fíjense, mire lo que está pasando. Veo este que me está afectando, que ese está 2 antes que yo. ¿Ok? Y veo este que también me está afectando. Este, yo eso lo saqué por regla de 3 porque hice esto. Fíjense que, digamos, en un intervalo de tiempo de 3 Tbit, el voltaje cae de 1 a 0. Entonces, en 1 va a ser 1/3, 2/3 y 1. Entonces, si no, o sea, ¿qué les quiero decir? Que esto no es la parte importante del problema. O sea, calcular este valor, digamos, yo lo hice por regla de 3, pues, porque esto es una recta. Entonces, repito, si en 3 Tbit caí de 0 a 1, perdón, de 1 a 0, ya yo sé cuántos son los voltajes, 1 Tbit al lado, 2 Tbit al lado. ¿Ok? Entonces, esto da 1/3, esto da 2/3. Cuando lo sumo me da 1 y este voltaje es menos 1, porque es el voltaje propio de un cero lógico, que es este pulso volteado puesto negativo. Entonces aquí me consigo un tremendo problema, porque la suma total me da menos 1 más 2/3 más 1/3, que es igual a 1, que es igual a 0, perdón, porque 1/3 más 2/3 es 1. Entonces, menos 1 más 1 es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Tendré error? No lo sé, porque uno no sabe qué decisión tomaría el receptor. Esto es, este ejercicio, digamos, tiene como, como razón principal que ustedes vean para un caso particular la afectación sobre uno de los pulsos específicamente. Preguntar si él se equivocaría. Y justo en este caso no sé. La respuesta es no sé, porque da exactamente en el umbral. En la práctica eso jamás va a pasar, jamás, porque el ruido va a evitar que eso sea exactamente igual a 0. Así que esto es un caso hipotético, pero sí es interesante que ustedes vean cómo uno grafica primero los unos, los ceros, se fija en la decisión de uno de ellos, suma todos los voltajes presentes y ve si pasan el umbral o no. Fíjense que este ejercicio es distinto a determinar la ICI, determinar, es decir, la FDP de la ICI, calcular la probabilidad de error. Este es diferente. ¿Ok? Este ejercicio lo puse porque trata de transmisión binaria unipolar. Hemos visto demasiado transmisión binaria polar y este es unipolar. En este caso, se dice que la ICI, que es culpa de que el canal es limitado en banda, no hay ruido, por suerte, ¿verdad? Genera un pulso para el 1, que es este. ¿Ok?
Entonces, fíjense que tiene una forma toda rara y mi idea es estudiar, no sé lo que me van a preguntar, pero en general yo quiero ver cómo opera ese pulso, porque es medio raro, no es simétrico, y lo que hago es pensar que yo soy este del medio y ver quiénes me afectan a mí, cuántos anteriores y cuántos posteriores. Fíjense que este pulso, que está centrado en 7 Tbit, afecta en 8 Tbit, pero ya en 9 Tbit no. Y igual, igual hacia atrás. Me afecta el anterior, pero no el 2 para atrás. Entonces, bueno, me interesa solamente uno antes y uno después. Entonces, el uno antes, fíjense, puede ser yo mismo, pero un bit anterior, fíjense que tiene la misma forma el azul, pero también podría ser 0 voltio porque es una transmisión unipolar. Entonces, la otra opción, lo pinté grueso para que lo vean aquí, la otra opción es que yo en vez de ser uno, que tengo esta forma, venga de un cero lógico, que soy 0 voltio. Igual pasa después. Yo puedo ser el pulso rojo, porque este es un uno lógico, o puedo ser un cero lógico, que es el verde, es posterior a mí. Yo soy el pulso negro. Y antes de mí puede venir un uno o un cero. Y después de mí puede venir un uno y un cero. Entonces allí yo puedo sacar perfectamente la FDP de la ISI, porque puedo efectivamente ver si los dos son uno, cuánto me da esta suma de rojo más azul. Si este es uno y este es cero, pues la suma me da el valor del azul. Si el anterior es cero y este es uno, pues la suma me da lo del rojo, porque esto no suma nada. Y si los dos son cero, no suma nada. Y eso está plasmado en esta tabla. O sea, lo que hice aquí fue encontrar la FDP de la ISI. Bueno, pero esto es viendo el problema en general. Vamos a ver qué pregunta. La primera pregunta es, determine en qué instante de tiempo se sabrá cuál fue el quinto bit, porque me han dicho que esto fue el primer bit. Esto, cuando lo transmití, me llegó en ese tiempo. ¿Cómo analizo yo este ejercicio? Fíjense, la toma de decisiones del primer bit la vamos a hacer en 7 bits. ¿Okay? Es decir, que ese retardo es producto del canal y del receptor. ¿Okay? Lo importante es que eso, supongamos que va a seguir funcionando igual, porque eso es un sistema síncrono. El siguiente bit me va a llegar, voy a tomar el máximo en 8, ese sería el segundo bit. El siguiente es 9 bit y este bit 11 bit. O sea que el quinto bit va a poder ser rescatado a los 11 milisegundos, porque este bit es un milisegundo. Entonces, esta parte del ejercicio no la habíamos tocado porque tiene que ver con el retardo que genera el sistema. ¿De acuerdo? Y este sí ya es más parecido a lo que les expliqué porque se habla de la ISI para poder calcular la probabilidad de error. Ahora, nosotros normalmente calculamos la probabilidad de error por bit global, que es un medio por la probabilidad de error tal que transmito 1 más un medio por la probabilidad de error tal que transmito 0. Este ejercicio es distinto, por eso también lo escogí, porque lo que estoy preguntando es algo diferente. ¿Cuál es la probabilidad de error? Déjeme una cosita. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de error tal que se sabe que se transmitió un 0? Cuando se transmite un 0, el voltaje o el pulso transmitido es 0 voltios. Entonces, cuando yo planteo la probabilidad condicional, la probabilidad de error tal que transmito 0 es, como sé que el voltaje siempre es 0, el voltaje aquí es 0, pero habrá error si 0 más la ISI brinca el umbral. Ya va. ¿Y cómo calculo aquí el umbral? Muy sencillo. Si tus voltajes máximos son, por ejemplo, vamos a agarrar este slot de tiempo, este valor que es K y este valor que es 0, el umbral está en el medio. Entonces, si 0 más la ISI es mayor que K medio, ¿verdad? Habrá error. Entonces, así se plantea la probabilidad de error en este caso, y después, si tú quieres, porque se da el dato de que K vale 1, lo sustituyes y ya. Pero lo que más me interesa es vean la parte filosófica del asunto.
No es difícil porque simplemente en vez de tomar la probabilidad de error debido al 0 y al 1, se toma un caso especial. Mira, sabes que yo sé que se transmite un 0. O sea, eso es probabilidad de error tal que transmito 0. ¿Ok? Fíjense un error común, se los comento, que las personas, cuando yo pregunto esto, tienden a hacer esto, multiplicar esto por un medio. ¿Ok? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy preguntando es algo que es seguro. Es decir, mira, te estoy jurando que transmití 0. O sea que esto tiene probabilidad 1. O sea que aquí hay que multiplicar por 1. En cambio, cuando calculamos la probabilidad de error global, como no sabemos si se transmitió un 0 o un 1, tenemos que multiplicar cada término por un medio. Entonces, eso es un error frecuente en este tipo de ejercicio. Esto es lo mismo, pero si quieren ustedes revísenlo después. La presentación ya está montada en PDF. Lo pueden revisar. Es igualito, pero para el caso polar. Este es más parecido al ejercicio que ya hicimos. Entonces, no vale la pena que yo hable más sobre esto. Ok, aquí, digamos, es un poquito parecido a cosas que ya hemos hecho, en el sentido de que voy a transmitir una secuencia y quiero preguntar si hay error en la detección de uno de ellos, ¿no? El problema dice lo siguiente, me dan F bit, el pulso PR es este, fíjense que tengo centrado en 6, ¿verdad? Y en 7 todavía no se ha anulado, y en 5 tampoco, uno antes, uno después. Pero en 8 ya se anuló, fíjense que se anuló un poquito antes de 8. ¿Ok? Es decir, que me afecta uno antes y uno después. Entonces me dice, supongamos que se transmiten estos bits, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Dice, determine usando gráficas si el bit que está en grande, bueno, en realidad aquí no salió grande, yo en el examen lo puse esto como en letra más grande, o sea, pero aquí lo subrayé, o sea, el 1 lo puse subrayado y más grande, ¿no? Y por eso decía el enunciado, si el bit está en grande, es el tercero y subrayado, ¿ok? Se detectará con error. Entonces usted lo que hace es dibujar esos bits, pero uno dice, no, pero ya vaya, yo no voy a dibujar todo eso. ¿Para qué? Yo sé que este bit no me va a afectar. Yo sé que este bit no me va a afectar porque ya lo veo de la forma del pulso. Solo me afectan los inmediatos laterales. Entonces, claro, si usted graficaba los otros pulsos, perfecto, no hay problema, pero se iba a dar cuenta que en 6 pasaban por 0. En 6 pasaban por 0, entonces trabajó de más. Entonces aquí graficamos 0, 1, 0, que son yo, que soy el 1 que está en el centro, y mis vecinos que son 0. Entonces aquí fíjense que se dan los voltajes de afectación y aquí en 5 vale 0.4 y en 7 vale 0.4. De manera que cuando se corresponden al cero lógico, que están negativos, pues es una transmisión polar. Entonces esos voltajes son cada uno menos 0.4. Entonces cuando vayas a tomar la decisión vas a tener 1 menos 0.4 menos 0.4. O sea, vas a tener 1 menos 0.8 que es 0.2. Por lo tanto, el voltaje sigue estando por encima del umbral, que es 0, porque es una transmisión polar, y ese bit se detectará sin errores. ¿De acuerdo? Entonces, es parecido a lo que hicimos antes. Este, nuevamente, tiene el hecho de que sea binario unipolar, para cambiar un poquito, ¿no? Dice lo siguiente. En una transmisión binaria unipolar, cuando se transmite un 1 con un canal con ICE y sin ruido, y luego se pasa por el receptor, se obtiene un voltaje máximo de 5 voltios, obviamente para el 1, porque si es unipolar, el otro pulso es 0, 0 voltios para todo T. Luego me dan la FDP de la ICE. Me dice que la ICE puede tomar 4 valores debido a la razón, a la forma del pulso, que no es simétrico, etcétera, etcétera, y que tengo afectaciones probablemente más allá de 2 de T bit y menos T bit. Son esos 4 valores. Entonces dice, cada uno de esos valores tiene probabilidad de ocurrencia de un cuarto. O sea, la FDP tiene 4 deltas, todas con área un cuarto, ubicadas en -1, 0, 2 y 3. Determina la probabilidad de error. Entonces, nuevamente insistimos en que trabajamos con casos X probables y la probabilidad la calculamos
con las condicionales. La probabilidad de error tal que transmito 1 por la probabilidad de que transmito un 1, que es 0.5, más la probabilidad de error tal que transmito 0. Para eso tengo que conocer los voltajes de cuando transmito 1, que es 5 voltios, porque es el máximo que tiene el pulso, y los voltajes cuando transmito un 0, que es 0 voltios, que aquí está, pero por supuesto, como es 0, lo quité. 0 más ICI es lo mismo que hice. Usted primero tiene que saber esos voltajes y además eso le da el resultado del umbral. El umbral está entre los dos voltajes, 0 y 5 es 2.5. Entonces, repito, se calcula probabilidad de error utilizando probabilidades condicionales y usted tiene que tener es claro, porque esto es muy sencillo, tiene que tener claro el voltaje máximo cuando se transmite un 1, el voltaje máximo cuando se transmite un 0, que es 0 en este caso porque es unipolar. Si fuera polar sería -5, ¿ok? Y luego tener claro que si tú tienes un voltaje positivo para que haya error, él tiene que bajar por debajo del umbral. Bueno, dije positivo. Un voltaje cualquiera que sumado con la I se caiga por debajo del umbral. En cambio aquí es al revés. Estás por debajo y la ICI te hace subir del umbral. Y al final entonces quedan estas dos probabilidades de error. Entonces fíjense, la probabilidad de que la ICI sea menor que -2.5, fíjense que el valor más pequeño, o sea, hacia el lado negativo es -1, o sea que tenemos una delta en -1 y nada más, esto está en -1. Si yo quiero calcular esto, tengo que integrar entre menos infinito y -2.5, o sea, aquí. O sea, no hay nada. O sea, que eso da 0. Y la probabilidad, en cambio, la probabilidad que la ICI sea mayor que 2.5 es la integral de 2.5 infinito, que solamente me abraza esta delta, que tiene área 1/4. Entonces, eso lo pongo, esta probabilidad vale 1/4. Y al final termino de calcular la probabilidad de error completa. Yo podría calcular, preguntarle la probabilidad de error tal que transmito 0, que es esta, o la probabilidad de error tal que transmito 1. Bueno, y con esto hice, digamos, un cierto repaso de algunos ejercicios diferentes para que cerremos el tema de la ICI por ahora. Mañana vamos a hacer ejercicio porque ya terminamos toda la materia para el parcial 1, ¿no? Mañana vamos a hacer ejercicio. Así que bueno, gracias por acompañarme y nos vemos mañana. Saludos a todos.